Un día soleado. Dos niñas salen a la calle. Es sábado, así que no tienen que ir al colegio y pueden aprovechar al máximo el día libre. Las niñas tienen un objetivo muy claro. Van al supermercado cercano para comprar dulces para pasar el día. Pero solo una de las dos niñas volverá de la excursión y será testigo del secuestro de su mejor amiga. Es el 19 de noviembre de 1988. En Estados Unidos se acerca el Día de Acción de Gracias. Los niños tienen unos días libres en el colegio y el tiempo en Hayward, California, es excelente. Micaela Garrett, de 9 años, pasa el día como tantas otras veces con su amiga Katrina, de la misma edad. Las dos niñas son uña y carne y, en días libres como este, suelen pasar horas recorriendo el pueblo en sus patinetes. Esa mañana de sábado, las dos van al Rainbow Market a comprar dulces y refrescos. Dejan los patinetes delante del supermercado. Cuando salen, están tan contentas que se olvidan de los patinetes. Solo después de unos metros se dan cuenta de que los patinetes siguen delante de la entrada. Así que dan media vuelta. Pero la moto de Micaela ya no está junto a la de Katrina. De repente, se encuentra a varios metros de distancia, delante de un coche. Las dos amigas no le dan mucha importancia. Micaela se acerca para coger su moto, pero antes de que pueda subirse, un hombre sale de repente y agarra a la chica. Katrina tiene que verlo todo desde unos metros de distancia. Micaela grita y da patadas, pero el hombre parece bastante fuerte y grande. Katrina, con gran presencia de ánimo, corre de vuelta al Rainbow Market y avisa al personal. Una cajera llama inmediatamente a la policía. Pero antes de que nadie pueda hacer nada, el hombre mete a Micaela en un coche y sale del aparcamiento. Lo único que queda es la moto de Micaela. Cuando la policía llega al Rainbow Market, la situación no está del todo clara. Katrina, de 9 años, está totalmente desorientada y necesita atención inmediata. Al mismo tiempo, los investigadores se encuentran en una carrera contrarreloj, ya que deben encontrar a Micaela lo antes posible. Katrina es una testigo importante, pero la niña está tan alterada que es casi imposible interrogarla de inmediato. Sin embargo, hay una segunda testigo. Una empleada del supermercado afirma haber visto el secuestro de Micaela Garrett. Proporciona a la policía una descripción detallada del hombre y de su vehículo. Además, se encuentra una huella dactilar en el manillar de la moto de Micaela. Dado que el autor del delito se llevó la moto y la colocó delante de su coche como señuelo, es lógico suponer que la huella pertenece al secuestrador. Por lo tanto, hay motivos para la esperanza. La situación es más que grave, pero con esta información, hay muchas posibilidades de encontrar rápidamente a Micaela. En muy poco tiempo, se elaboran decenas de miles de carteles y folletos de búsqueda que se distribuyen por todo Hayward. En realidad, todo va muy bien, se actúa con rapidez. Si no fuera por un problema. Cuando 2 días después se puede interrogar a Katrina con tranquilidad, da una descripción completamente diferente del secuestrador y de su coche. Resulta que la empleada confundió al hombre con otro cliente y dio una descripción completamente errónea. Así que los primeros días tras la desaparición de Micaela, no solo se buscó un coche equivocado. Los retratos robot que se ven por todo Hayward muestran además a un hombre completamente equivocado que no tiene nada que ver con el delito. Sin embargo, la información que Katrina proporciona sobre el secuestrador es tan precisa que la policía no tiene ninguna duda de que su descripción es correcta. Puede que solo tenga 9 años, pero también es muy observadora. Puede describir con exactitud la ropa y la complexión del hombre. Y recuerda un rasgo característico. Al parecer,
El agresor tenía acné muy grave en la cara. Así que todo vuelve a empezar. Se imprimen nuevos carteles de búsqueda y retratos robot, que se distribuyen por todas partes. Se avisa a los medios de comunicación y se imprime la foto de Micaela en los envases de leche para dar más difusión al caso. Pero con el paso de los días, las semanas y los años, la esperanza se desvanece. Pasará mucho tiempo antes de que se produzca un avance en el caso de Micaela Garrett, y la policía encontrará a más de un sospechoso. El caso de Micaela Garrett se convierte así en un caso sin resolver. En diciembre de 1992 vuelve a haber esperanza. Un recluso de Indiana llamado Roger Haggard afirma haber enterrado el cadáver de Micaela en una zona llamada Hunters Point, en San Francisco. Cuando se le interroga, cambia su declaración y afirma haber enterrado a Micaela en un campo de gladiolos en Union City. La policía considera tan creíble esta información que envía a Roger Haggard a San Francisco para que guíe a los investigadores hasta el cadáver de Micaela. Solo después de que Roger y un equipo de rescate hayan buscado durante más de 8 horas en un campo, Roger admite que se ha inventado toda la historia. En realidad, no tenía nada que ver con la desaparición de Micaela Garrett. No se sabe exactamente por qué Haggard hizo eso. Sin embargo, su condena se prolonga 6 años y medio por esta descarada mentira. La policía puede descartarlo como secuestrador de Micaela Garrett. Pero entonces, ¿quién podría haber sido el autor? A lo largo de los años ha habido varios sospechosos, a los que ahora vamos a examinar más detenidamente. La policía comienza a interesarse relativamente pronto por un hombre llamado Tim Bindner. Unos meses antes de la desaparición de Micaela, en junio de 1988, una niña llamada Amber Swartz desaparece en Pinole, California. Pinole está a solo media hora en coche de Hayward, es decir, del lugar donde secuestraron a Micaela. Además, el modus operandi de ambos secuestros fue muy similar. Las niñas fueron secuestradas prácticamente en plena calle y arrastradas a un coche a plena luz del día. Por lo tanto, es lógico pensar que los casos están relacionados de alguna manera. A esto se suma que, en el caso de Amber Swartz, el sospechoso es precisamente este hombre llamado Tim Bindner. Poco después de la desaparición de Amber, participó de forma muy activa en la búsqueda de la niña. Y hace exactamente lo mismo cuando Micaela Garrett desaparece en noviembre. En los años siguientes, Tim Bindner es sospechoso incluso en otros 2 casos de secuestro. Sin embargo, nunca se le puede demostrar nada concreto. Ni en los 2 nuevos casos de secuestro, ni en los casos de Amber Swartz o Micaela Garrett. Si queréis que haga un vídeo sobre el secuestro de Amber Swartz, escribidlo en los comentarios. Otro nombre relacionado con la desaparición de Micaela es el de Philip Garrido. En 2009, una chica llamada Jaycee Lee Dugard reaparece después de estar desaparecida durante 18 años. Philip Garrido la mantuvo cautiva durante todos esos años. La secuestró en 1991, en plena calle con su coche, y eso a solo 1 hora de Hayward, la ciudad natal de Micaela. Cuando se da a conocer la historia de Jaycee Lee y Philip Garrido es detenido, se baraja la posibilidad. El siguiente sospechoso proviene de una historia un poco loca. En los años 80 y 90, un dúo de asesinos en serie causaba estragos en California. Los 2 criminales, Wesley Sherman Tyne y Lauren Herzog, eran conocidos como los asesinos adictos a la velocidad. En algún momento, los 2 fueron detenidos. Wesley está en prisión esperando su sentencia definitiva. Su cómplice, Lauren, se suicida. Poco después, Wesley llama la atención de la policía sobre el gran parecido de su cómplice Lauren con el retrato robot del caso Micaela. Y, efectivamente, Katrina también reconoce el parecido. Y ella era la única que había visto realmente a los secuestradores de Micaela. La policía registra varios pozos abandonados en los que, según Wesley, Lauren y él habían escondido los restos de las víctimas.
Se encuentran miles de huesos humanos, pero los análisis de ADN revelan que ninguno pertenece a Michaela Garrett. Sin embargo, en uno de los pozos se encontró un zapato muy similar al que llevaba Michaela cuando desapareció. Nunca se reveló si estos zapatos fueron examinados por la policía científica y si realmente pertenecían a Michaela. Por lo tanto, se puede suponer que no fue así. Lauren Herzog, por supuesto, ya no puede comentar las sospechas que pesan sobre él. Sin embargo, su cómplice Wesley habría tenido motivos para despistar a los investigadores. En ese momento, todavía estaba esperando su sentencia, y la pena de muerte era una posibilidad real. Quizás esperaba que se le aplicaran circunstancias atenuantes si de alguna manera podía ayudar a avanzar en la investigación de otro caso. Es cuestionable que uno de los dos fuera realmente el autor del crimen, porque, entre tanto, se ha producido una detención. El 21 de diciembre de 2020, pocos días antes de Nochebuena, la policía de Hayward convoca por sorpresa una rueda de prensa. Y con razón. Los investigadores anuncian la detención de un sospechoso en el caso del secuestro de Michaela Garrett. Por fin se ha podido identificar la huella dactilar encontrada en la moto de Michaela. El asesino en serie condenado, David Misch. Este ya había sido condenado a prisión a mediados de los años 80 por intento de violación de una joven y por robo. El 14 de noviembre de 1988 sale en libertad condicional. Es decir, exactamente 5 días antes de que Michaela sea secuestrada. También se sabe que regresó directamente de la cárcel a su ciudad natal, Hayward, es decir, a la ciudad donde Michaela fue secuestrada. 3 días después del secuestro de Michaela, David Misch fue detenido en un control policial cuando circulaba con su coche. En aquel momento se encontraron en su vehículo unas tijeras para cortar alambre, un hacha y una navaja grande. Lamentablemente, no está claro por qué no se le investigó más a fondo a pesar de sus antecedentes y de los extraños objetos que se encontraron en su coche. Quizás se deba realmente a que Katrina no dio la descripción correcta del autor y del coche hasta 2 días después del secuestro de Michaela, y, hasta entonces, se buscaba al secuestrador con una descripción errónea. Es posible que los investigadores que realizaron el control simplemente no se dieran cuenta de que David Misch encajaba perfectamente en el perfil del autor. Si Misch fuera realmente el secuestrador de Michaela, sería un giro fatal. Porque está demostrado que David Misch cometió al menos otro asesinato después de 1988. En 1989, fue detenido por el asesinato de una mujer llamada Margaret Ball y posteriormente condenado. Durante su estancia en prisión, también fue condenado por el doble asesinato de las amigas Michelle Xavier y Jennifer Dewey, gracias a pruebas de ADN. Las 2 adolescentes fueron asesinadas en 1986. Las vieron por última vez en un supermercado antes de su muerte, al igual que Michaela 3 años después. Y en el secuestro de Michaela, fue nombrado oficialmente sospechoso en diciembre de 2020. La razón no es solo la huella dactilar ya mencionada. Al parecer, los investigadores han logrado demostrar que David tiene un historial de movimientos sospechosos. David tiene un hijo que murió cuando era un bebé. El primer cumpleaños de su hijo habría sido el 29 de noviembre de 1988, es decir, el mismo día en que Michaela fue secuestrada. Y el cementerio donde fue enterrado el niño se encuentra justo enfrente del lugar del crimen, el Rainbow Market. La policía parece tener pruebas de que David Misch estaba en el cementerio ese día, aproximadamente a la hora del crimen, para llorar la muerte de su hijo. David estaba cerca y habría tenido la oportunidad de secuestrar a Michaela ese día. El juicio contra David Misch aún está pendiente. La acusación se está preparando actualmente, pero hay esperanza de que... La defensa de David Misch ya ha anunciado que se declarará inocente. La acusación prevé que Misch no solo sea juzgado por el secuestro de Michaela, sino también por el asesinato de la niña. Sin embargo, dado que el cadáver de Michaela aún no ha sido encontrado,
El caso deberá juzgarse como un proceso basado en indicios. Y los juicios basados en pruebas circunstanciales, como sabemos, siempre son difíciles. Hasta que se juzgue el caso, podéis escribir vuestras hipótesis en los comentarios. ¿Creéis que las pruebas contra David Misch serán suficientes para condenarlo? ¿O os han convencido más los argumentos en contra de uno de los sospechosos anteriores? Estoy deseando leer vuestras opiniones. Como siempre, los comentarios son la mejor forma de apoyar a Insólito. Muchas gracias de corazón. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, o cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao gente.